El secreto olvidado de los reyes para dominar cualquier situación en minutos. Imagina por un momento que pudieras entrar en cualquier situación, una reunión de trabajo tensa, una discusión familiar complicada o incluso una presentación importante, y de inmediato tomar el control con una confianza natural y magnética. Imagina que las personas a tu alrededor automáticamente empezarán a respetarte, a escucharte y a seguir tu liderazgo, sin que tuvieras que alzar la voz o imponer tu autoridad. Esto no es un sueño imposible. De hecho, este tipo de dominio situacional fue una realidad para grandes líderes a lo largo de la historia. Reyes, reinas, generales y diplomáticos de épocas pasadas poseían un conocimiento específico que les permitía inspirar respeto e influencia en cuestión de minutos, independientemente de las circunstancias que enfrentaran. Lo que hace esta historia aún más fascinante es que este conocimiento no se basaba en trucos ni en manipulación. No dependía de títulos nobiliarios, riqueza o poder militar. Era algo mucho más fundamental y accesible, un conjunto de principios y técnicas que cualquier persona podía aprender y aplicar siempre que supiera dónde buscar. Lamentablemente, con el paso de los siglos, estos secretos fueron olvidados poco a poco. Las tradiciones orales se perdieron, los manuscritos antiguos fueron descuidados, y el conocimiento que una vez otorgó a los líderes del pasado su presencia imponente, quedó enterrado bajo capas de historia. Hoy vivimos en una época en la que el liderazgo suele confundirse con el volumen de voz, la agresividad o el estatus social, cuando en realidad el verdadero dominio situacional proviene de una comprensión mucho más profunda de la psicología humana y de la dinámica social. Este texto revelará ese conocimiento olvidado. Descubrirás los principios fundamentales que permitían a los grandes líderes del pasado dominar cualquier situación en minutos y, lo más importante, aprenderás cómo aplicar esas técnicas en tu vida moderna. Seas ejecutivo, estudiante, madre o padre de familia, o simplemente alguien que desea tener más influencia y confianza en sus interacciones diarias, estos secretos pueden transformar por completo la manera en que te relacionas con el mundo que te rodea. La arqueología del poder, desenterrando los secretos. Para entender verdaderamente cómo los grandes líderes del pasado conseguían dominar situaciones tan rápidamente, necesitamos examinar primero qué constituía realmente esa habilidad. No era magia ni carisma natural innato. Era un sistema cuidadosamente desarrollado de comportamientos, actitudes y técnicas que podían ser aprendidas y refinadas. Los historiadores que estudiaron las cortes reales y los grandes líderes militares identificaron patrones consistentes en cómo se comportaban estos individuos. Poseían una presencia que trascendía sus palabras o acciones específicas. Cuando entraban en una habitación, la atmósfera cambiaba. Las personas naturalmente se volvían hacia ellos, no por obligación, sino por una atracción casi magnética. La presencia física consciente. El primer elemento de este dominio situacional era lo que los antiguos llamaban presencia física consciente. Esto no significa simplemente tener buena postura o vestirse bien, aunque estos elementos también eran importantes. Se refiere a una conciencia total de cómo su cuerpo ocupa el espacio y cómo esta ocupación afecta a las personas que lo rodean. Grandes líderes históricos entendían que antes incluso de abrir la boca, sus cuerpos ya estaban comunicando volúmenes de información. La velocidad de sus movimientos, la dirección de su mirada, la posición de sus hombros, todo esto enviaba mensajes subconscientes poderosos a todos los que lo rodeaban. Por ejemplo, registros históricos muestran que Cleopatra, una de las líderes más influyentes de la historia, dedicaba tiempo considerable todos los días a practicar lo que hoy llamaríamos conciencia corporal. Estudiaba cómo diferentes posturas y gestos afectaban las reacciones de las personas. No era vanidad, era estrategia pura. El control de la respiración y de la voz. El segundo pilar del dominio situacional de los antiguos era el control absoluto de la respiración y, consecuentemente, de la voz. Sabían que la manera en que respiramos afecta directamente no solo cómo sonamos, sino cómo nos sentimos y cómo proyectamos confianza.
Líderes experimentados desarrollaban técnicas específicas de respiración que les permitían mantener la calma en situaciones de alta presión. Esta calma no solo era interna, se irradiaba hacia afuera, creando una sensación de estabilidad y seguridad en las personas que los rodeaban. Más fascinante aún, comprendían cómo el ritmo, el tono y el volumen de la voz podían ser utilizados como herramientas de influencia. No se trataba de hablar más alto o más rápido, sino de encontrar el ritmo y el tono que naturalmente comandaban atención y respeto. El arte de la escucha estratégica. Quizás el aspecto más contraintuitivo del dominio situacional histórico era la importancia dada a la escucha. Al contrario de la percepción moderna de que los líderes dominan hablando, los grandes líderes del pasado sabían que el verdadero poder venía de saber cuándo y cómo escuchar. Desarrollaron lo que podemos llamar escucha estratégica, la habilidad de oír no solo las palabras que se están diciendo, sino las emociones detrás de ellas, las necesidades no expresadas y las dinámicas de poder subyacentes en cualquier situación. Esta habilidad les permitía responder de maneras que demostraban no solo comprensión, sino sabiduría. Y cuando alguien se siente verdaderamente comprendido, naturalmente desarrolla respeto y confianza por la persona que demostró esa comprensión. Los 3 pilares del dominio situacional. Después de años de estudio de las técnicas utilizadas por los grandes líderes históricos, investigadores identificaron 3 pilares fundamentales que sustentaban su capacidad para dominar situaciones rápidamente. Estos pilares no son conceptos abstractos, son habilidades prácticas que pueden ser desarrolladas por cualquier persona dispuesta a dedicar tiempo y esfuerzo a su perfeccionamiento. Primer pilar, presencia magnética. La presencia magnética es la cualidad que hace que las personas naturalmente presten atención en usted cuando entra en una habitación. No es algo misterioso o imposible de alcanzar. Es el resultado de técnicas específicas que pueden ser aprendidas y practicadas. El desarrollo de la presencia magnética comienza con la autoconciencia. Usted necesita volverse intensamente consciente de cada aspecto de cómo se presenta físicamente. Esto incluye su postura, la velocidad de sus movimientos, la dirección de su mirada y hasta cómo respira. Grandes líderes históricos practicaban ejercicios diarios de conciencia corporal. Pasaban tiempo observando cómo diferentes posturas afectaban no solo cómo los demás los veían, sino cómo ellos mismos se sentían. Descubrieron que ciertas posiciones del cuerpo naturalmente creaban sentimientos de confianza y autoridad, mientras que otras proyectaban debilidad o inseguridad. Una técnica específica involucraba lo que ellos llamaban enraizamiento. Antes de entrar en cualquier situación importante, dedicaban algunos momentos a sentir una conexión física con el suelo bajo sus pies. Esto no era solo un ejercicio mental, tenía efectos físicos reales. Cuando usted se siente físicamente enraizado, sus movimientos se vuelven más deliberados, su postura se vuelve más estable y usted proyecta una sensación de calma y control. Otro aspecto crucial de la presencia magnética era el control de la mirada. Los antiguos líderes entendían que los ojos son una de las herramientas de comunicación más poderosas disponibles. Practicaban diferentes tipos de contacto visual, desde la mirada directa y confiada hasta técnicas más sutiles de observación periférica, que les permitían leer la sala entera mientras conversaban con una persona específica. Segundo pilar, comunicación intencional. El segundo pilar del dominio situacional es la comunicación intencional, la habilidad de usar palabras, tono de voz y timing para crear exactamente el efecto deseado en cualquier situación. Los grandes comunicadores de la historia entendían que cada palabra que pronunciaban tenía peso y consecuencias. No hablaban solo para llenar silencios o expresar pensamientos aleatorios. Cada frase era cuidadosamente considerada y diseñada para mover la situación en la dirección que deseaban. Esto no significa que fueran calculadores o manipuladores. En realidad, lo opuesto era cierto. Debido a que eran tan intencionales con sus palabras, podían ser completamente auténticos y aún así altamente efectivos.
Sabían exactamente lo que querían comunicar y tenían las herramientas para hacerlo de forma clara y convincente. Una de las técnicas más poderosas que utilizaban era lo que podemos llamar timing conversacional. Entendían que no es solo lo que se dice lo que importa, sino cuándo se dice. Sabían cuándo hablar y, igualmente importante, cuándo permanecer en silencio. El silencio estratégico era una de sus herramientas más poderosas. En una época en que muchas personas sienten la necesidad de llenar cada pausa en la conversación, aquellos que pueden permanecer cómodamente en silencio demuestran un nivel de confianza y control que es tanto raro como impresionante. También dominaban el arte de hacer preguntas poderosas. En lugar de simplemente hacer declaraciones o dar órdenes, frecuentemente guiaban las situaciones haciendo preguntas que llevaban a las personas a las conclusiones deseadas. Esta aproximación era mucho más efectiva que la comunicación directa, porque permitía que los demás se sintieran parte del proceso de toma de decisiones. Tercer pilar: inteligencia emocional aplicada. El tercer y quizás más importante pilar del dominio situacional es la inteligencia emocional aplicada. La habilidad de leer, comprender e influir en las emociones en cualquier situación. Los líderes históricos más efectivos eran maestros en leer las emociones de las personas que los rodeaban. Podían detectar tensión, ansiedad, excitación o resistencia mucho antes de que esas emociones fueran expresadas verbalmente. Esta habilidad les daba una ventaja tremenda, porque podían ajustar su enfoque en tiempo real basándose en el estado emocional de la sala. Más importante aún, sabían cómo utilizar esta información emocional de forma constructiva. En lugar de simplemente reaccionar a las emociones que detectaban, podían influir en ellas sutilmente. Si percibían tensión, sabían cómo introducir elementos que naturalmente reducirían esa tensión. Si detectaban apatía, tenían técnicas para generar entusiasmo. Una de las herramientas más poderosas en su arsenal era lo que podemos llamar espejo emocional consciente. Entendían que las emociones son contagiosas y que al proyectar conscientemente ciertas emociones, podían influir en el estado emocional de toda la situación. Por ejemplo, si entraban en una reunión tensa, en lugar de ser arrastrados por la tensión, conscientemente proyectaban calma y confianza. Y debido a que las emociones son naturalmente contagiosas, esta calma y confianza gradualmente se extendían a los demás presentes. Técnicas prácticas para aplicación inmediata. Ahora que comprendemos los fundamentos teóricos del dominio situacional, es hora de traducir ese conocimiento en técnicas prácticas que puedes comenzar a usar inmediatamente. Estas no son teorías abstractas, son métodos probados a lo largo de siglos que produjeron resultados consistentes para aquellos que los aplicaron. La técnica de los primeros 30 segundos. Una de las descubiertas más importantes de los investigadores que estudiaron a líderes históricos es que la mayoría de las impresiones y dinámicas de poder se establecen en los primeros 30 segundos de cualquier interacción. Esto significa que si puedes dominar esos primeros momentos, tienes una ventaja significativa para el resto de la situación. La técnica de los primeros 30 segundos implica una preparación específica antes de entrar en cualquier situación importante. Comienza algunos minutos antes de la interacción real, cuando todavía estás solo. Primero, dedica 60 segundos a lo que los antiguos llamaban alineamiento interno. Esto implica 3 respiraciones profundas y conscientes, durante las cuales te conectas con tu intención para la situación. No estás solo pensando en lo que quieres lograr, sino sintiéndolo en tu cuerpo. Luego practicas el enraizamiento mencionado anteriormente. Por 30 segundos te concentras en sentir una conexión física con el suelo. Imagina raíces creciendo de tus pies, anclándote firmemente en el lugar. Esto no es solo visualización, tiene efectos físicos reales en tu postura y presencia. Finalmente, antes de entrar en la situación, defines conscientemente tu ancla emocional, el estado emocional que deseas proyectar. Esto puede ser calma, entusiasmo, confianza o cualquier otra emoción apropiada para la situación. Lo importante es que elijas conscientemente, en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. Cuando finalmente entras en la situación, los primeros 30 segundos son cruciales.
Entrarás con movimientos deliberados, no apresurados. Tu mirada barre la sala de forma consciente, haciendo contacto visual breve pero significativo con las personas presentes. Y permites que al menos 3 segundos de silencio pasen antes de hablar, demostrando que estás cómodo con el silencio y en control del timing. La técnica de la pregunta magnética. Una de las herramientas más poderosas en el arsenal de los antiguos líderes era su habilidad para hacer preguntas que naturalmente atraían la atención y el respeto de todos alrededor. Estas no eran preguntas comunes, eran preguntas cuidadosamente construidas para alcanzar objetivos específicos. La técnica de la pregunta magnética involucra 3 tipos de preguntas, cada una diseñada para una situación diferente. El primer tipo es la pregunta de profundidad. Estas son preguntas que hacen que las personas piensen sobre aspectos de la situación que no habían considerado antes. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿cuál es el problema?, podrías preguntar ¿qué oportunidad puede estar ofreciéndonos este desafío que aún no hemos visto? El segundo tipo es la pregunta de inclusión. Estas preguntas están diseñadas para hacer que todos en la sala se sientan valorados e incluidos. Por ejemplo, Juan, ¿tienes experiencia en esta área? ¿Cuál es tu perspectiva? O, María, ¿cómo ves esto desde el punto de vista del departamento financiero? El tercer tipo es la pregunta de direccionamiento. Estas se utilizan para guiar sutilmente la conversación en la dirección que deseas, pero de una manera que hace que los demás se sientan parte del proceso. Por ejemplo, dado los recursos que tenemos disponibles, ¿cuál creen que sería nuestra mejor opción? O, considerando nuestros objetivos a largo plazo, ¿qué enfoque tendría más sentido? La técnica del silencio estratégico, en una cultura donde muchas personas sienten la necesidad de llenar cada pausa en la conversación, la habilidad de usar el silencio estratégicamente es tanto rara como poderosa. Los líderes históricos entendían que el silencio puede ser una herramienta de comunicación más poderosa que las palabras. La técnica del silencio estratégico implica 3 aplicaciones principales. La primera es el silencio de procesamiento. Cuando alguien hace una pregunta importante o presenta información significativa, en lugar de responder inmediatamente, permites que algunos segundos de silencio pasen mientras visiblemente consideras tu respuesta. Esto demuestra que estás tomando la cuestión en serio y también crea una sensación de anticipación que hace que tu eventual respuesta sea más impactante. La segunda es el silencio de invitación. Después de hacer una pregunta o presentar una idea, permites que el silencio se extienda hasta que alguien responda. Esto es especialmente poderoso en situaciones de grupo porque crea una presión natural para que alguien llene el vacío. Y quien quiera que hable primero, a menudo revela información valiosa sobre sus motivaciones y perspectivas. La tercera es el silencio de conclusión. Después de hacer un punto importante, permites que algunos segundos de silencio pasen para que tus palabras tengan tiempo de ser absorbidas. Esto es mucho más efectivo que inmediatamente agregar más información o repetir lo que acabas de decir. Dominando situaciones específicas. Diferentes tipos de situaciones requieren variaciones en las técnicas básicas del dominio situacional. Los líderes históricos entendían esto y desarrollaron enfoques específicos para diferentes contextos. Vamos a examinar cómo aplicar estos principios en algunas de las situaciones más comunes que enfrentamos hoy. Reuniones de trabajo y presentaciones. El entorno laboral moderno presenta desafíos únicos para el dominio situacional. Jerarquías corporativas, política de oficina y la presión para obtener resultados rápidos pueden crear dinámicas complejas que requieren una aproximación cuidadosa. Para reuniones de trabajo, la preparación es crucial. Antes de entrar en la sala, debes tener claridad no solo sobre el contenido que deseas comunicar, sino sobre la dinámica emocional que deseas crear. ¿Quieres inspirar acción? ¿Crear consenso? ¿Resolver conflictos? Tu estrategia debe adaptarse a tu objetivo específico. Una técnica particularmente efectiva para reuniones es lo que podemos llamar anclaje positivo. Esto implica comenzar la reunión con algo que crea una atmósfera positiva. Tal vez reconociendo un logro reciente de alguien en la sala o compartiendo una breve observación optimista sobre un desarrollo relacionado con el trabajo. Durante la reunión, usa la técnica de la pregunta magnética para mantener el compromiso. En lugar de simplemente presentar información, involucre a los participantes haciendo preguntas que los hagan pensar y contribuir.
Esto no solo hace que la reunión sea más interesante, sino que también hace que las personas se sientan más invertidas en las conclusiones. Para presentaciones, la apertura es todo. En lugar de comenzar con los habituales "gracias por estar aquí" o "hoy voy a hablar sobre", comienza con algo que inmediatamente capture la atención. Esto puede ser una estadística sorprendente, una pregunta provocativa o una breve historia que se relacione con tu tema. Conversaciones difíciles y resolución de conflictos. Las situaciones de conflicto son donde las técnicas de dominio situacional pueden ser más valiosas. Cuando las emociones están altas y las personas están a la defensiva, la habilidad de mantener el control de la situación puede hacer la diferencia entre una resolución constructiva y un escalamiento destructivo. La primera regla para conversaciones difíciles es mantener tu propia calma emocional. Esto no significa suprimir tus emociones, sino no permitir que ellas controlen tus acciones. Usa las técnicas de respiración y enraizamiento para mantener tu estabilidad interna, independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Una técnica específica para situaciones de conflicto es el espejo emocional inverso. En lugar de reflejar la agitación de la otra persona, tú conscientemente proyectas la emoción opuesta. Si están agitados, te vuelves aún más calmado. Si están hablando fuerte, tú hablas más suavemente. Esto frecuentemente tiene el efecto de desescalar la situación porque fuerza a la otra persona a ajustar su propio comportamiento. La escucha estratégica es particularmente importante en conflictos. Muchas veces, las personas no están realmente luchando por la cuestión superficial. Hay necesidades o preocupaciones más profundas que no están siendo expresadas. Al escuchar no solo las palabras, sino las emociones detrás de ellas, puedes identificar y abordar las verdaderas cuestiones. Situaciones sociales y networking. El dominio situacional en contextos sociales requiere una aproximación más sutil que en entornos profesionales. El objetivo no es impresionar o intimidar, sino crear conexiones genuinas y dejar impresiones positivas duraderas. En eventos de networking o reuniones sociales, la técnica de la curiosidad genuina es extremadamente efectiva. En lugar de pensar en lo que quieres decir sobre ti mismo, concéntrate en estar genuinamente curioso sobre las otras personas. Haz preguntas que vayan más allá de las habituales que haces y realmente escucha las respuestas. Una aproximación particularmente poderosa es lo que podemos llamar conexión de valores. En lugar de conectarte solo en el nivel superficial de intereses o profesiones, busca identificar valores compartidos. ¿Qué motiva a esa persona? ¿Qué encuentra importante? Cuando te conectas en el nivel de valores, las relaciones se vuelven mucho más profundas y duraderas. Desarrollando tu presencia a largo plazo. Mientras que las técnicas que discutimos pueden producir resultados inmediatos, el verdadero dominio situacional viene del desarrollo a largo plazo de tu presencia personal. Los grandes líderes de la historia no eran solo eficaces en momentos específicos, cultivaban una presencia consistente que los servía en todas las situaciones. El desarrollo de la conciencia personal. El fundamento de una presencia poderosa a largo plazo es la conciencia personal profunda. Esto va mucho más allá de la simple autoconciencia. Es una comprensión íntima de tus puntos fuertes, debilidades, valores y motivaciones. Los líderes históricos dedicaban tiempo regular a la autorreflexión. Tenían prácticas específicas para examinar sus comportamientos, reacciones y resultados. Esto no era narcisismo, era desarrollo profesional necesario. Al igual que un atleta estudia grabaciones de su actuación, estos líderes constantemente analizaban y refinaban su presencia personal. Una práctica particularmente valiosa es lo que podemos llamar revisión diaria de presencia. Al final de cada día, dedica algunos minutos a revisar tus interacciones importantes. ¿Cómo te presentaste? ¿Qué impacto tuviste? ¿Qué podrías haber hecho diferente? ¿Qué patrones puedes identificar en tu comportamiento? Construyendo tu reputación de confiabilidad. Una de las bases más importantes del dominio situacional a largo plazo es la reputación. Cuando las personas saben que pueden confiar en ti, que haces lo que dices que harás, que eres consistente en tus valores, que tratas a los demás con respeto, te dan naturalmente más influencia y autoridad. La confiabilidad no se construye a través de grandes gestos,
se construye a través de la consistencia en pequeñas cosas, llegando a tiempo, cumpliendo compromisos, tratando a todas las personas, independientemente de su estatus, con respeto, siendo honesto incluso cuando es inconveniente. Los líderes históricos entendían que la reputación es tanto un activo como una responsabilidad. Sabían que cada interacción contribuía a su reputación general, y así trataban cada encuentro, no importa cuán pequeño, como importante. Desarrollando experiencia genuina. Finalmente, el dominio situacional auténtico requiere experiencia genuina en áreas relevantes. Las personas pueden detectar cuando alguien está fanfarroneando o tratando de parecer más conocedor de lo que realmente es. Por otro lado, cuando tú genuinamente sabes de lo que estás hablando, eso se manifiesta naturalmente en tu confianza y presencia. Esto no significa que necesitas ser experto en todo. En realidad, una de las marcas de un verdadero líder es la disposición a admitir cuando no sabe algo y buscar conocimiento de otros. Pero debes tener áreas de experiencia genuina donde tu conocimiento y perspicacia agreguen valor real. El desarrollo de experiencia es un proceso continuo. Los líderes más efectivos son aprendices eternos, constantemente buscando expandir su conocimiento y comprensión. Leen extensamente, hacen preguntas reflexivas y buscan mentores y consejeros que puedan ayudarlos a crecer. Integrando el conocimiento de los antiguos en el mundo moderno. Los secretos de los grandes líderes de la historia no eran realmente secretos. Eran habilidades desarrolladas a través de práctica deliberada y aplicación consistente. Lo que los hizo olvidados no fue misterio, sino negligencia. En nuestra era de comunicación rápida y atención fragmentada, hemos perdido de vista la importancia de la presencia genuina y el dominio situacional auténtico. Pero estos principios no solo siguen siendo relevantes en el mundo moderno, son más valiosos que nunca. En una época en que muchas personas están constantemente distraídas y superficialmente conectadas, aquellos que pueden demostrar presencia genuina y crear conexiones reales tienen una ventaja significativa. La práctica hace la perfección. Como cualquier habilidad valiosa, el dominio situacional mejora con la práctica. Comienza implementando una o dos técnicas en situaciones de bajo riesgo. A medida que te sientas más cómodo, expande gradualmente tu aplicación a situaciones más desafiantes. Recuerda que incluso los grandes líderes de la historia no nacieron con estas habilidades. Las desarrollaron a través de práctica consciente y aplicación persistente. Cada interacción es una oportunidad para practicar y refinar tu presencia. Autenticidad por encima de todo. Quizá el aspecto más importante de todo este conocimiento es que debe ser aplicado de forma auténtica. Las técnicas que discutimos no son trucos para manipular a otros, son herramientas para expresar tu mejor versión de ti mismo de forma más efectiva. Cuando usas estas técnicas con intenciones genuinas, para crear valor, resolver problemas y servir a otros, se vuelven no solo efectivas, sino profundamente satisfactorias. Descubrirás que tener la capacidad de dominar situaciones positivamente no solo te beneficia a ti, sino también a todos los que te rodean. El legado que dejas. Finalmente, recuerda que el verdadero dominio situacional no es sobre poder personal, es sobre la capacidad de crear impacto positivo. Los líderes históricos que son recordados con admiración son aquellos que usaron su influencia para servir a algo mayor que ellos mismos. A medida que desarrollas estas habilidades, considera cómo puedes usar tu creciente influencia para hacer una diferencia, ya sea en tu familia, tu organización o tu comunidad. El dominio situacional auténtico es una herramienta poderosa para crear cambio positivo. Los secretos de los reyes no eran sobre dominación, eran sobre liderazgo. Y el liderazgo verdadero siempre sirve a algo mayor que el líder. Al integrar este conocimiento antiguo en tu vida moderna, no solo te vuelves más efectivo, te conviertes en un catalizador para lo mejor en otros y en cada situación que encuentras. El poder está en tus manos. Úsalo sabiamente.